Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita Lectora y este es tu canal. Hoy os traigo personajes lectores. Ay, hola lectores, ¿cómo estáis? Pues hoy me he venido de Halloween, me he venido con estos cuernos que, hombre, cómodos no son. O sea, cuando los llevas un rato, pues tienes una presión cerebral, aparte de que como te esconde las orejas, ponerte las gafas es raro. Te lo vas poniendo por fuera y no te sujetan bien y, oye, mira, tú haces así y se te mueven los cuernos, pero, oye, todo sea por el público y todo sea por tunearnos, ¿eh? Eso sí, pálida no me he puesto porque no me favorece nada mi piel y no pensaba. Pero bueno, vamos a ver los libros lectores de la niña, a ver qué opinan. Hace 10 días, una cosa así, fuimos a ver el musical de Matilda en Madrid. Y estar viendo ese musical de Matilda en un escenario rodeado de libros con un personaje tan maravilloso como es Matilda, me ha inspirado el tema de este vídeo. Y el tema de este vídeo son personajes lectores. A mí siempre me ha encantado encontrarme referencias tanto en la literatura como el cine de gente lectora como yo, y en cierto modo, en cuanto veía a sus personajes, sentía una cierta conexión con ellos y me sentía identificado. Así que os voy a traer algunos de estos personajes que me han inspirado como personajes lectores y que me han hecho tener más ganas de leer, que me han provocado ganas de conectar con esa historia de nuevo y que me generan, digamos, en cierto modo, un confort y una calidez respecto a esos personajes que me encanta, porque ¿a quién no le gusta verse identificado en los libros? Y en mi caso, ser una rata de biblioteca, un ratón de biblioteca, es algo que siempre me ha gustado verme identificada en los libros. Cuando me estaba documentando un poquito para ver qué personajes elegía para este vídeo y estaba pensando un poco qué personajes elegir, ha habido varios que me han venido a la mente. Por un lado, un libro que se llama Fermen, que va de un ratón de biblioteca que básicamente va comiendo libros, leyéndolos y le encantan estos libros. Pero he decidido descartar ese personaje porque quería quedarme con una versión más reducida. También estuve pensando a Ana de Tejas Verdes, que también es bastante lectora, pero yo la veo más de una forma más académica. Y ya he elegido otro personaje que es un lector más académico. Y luego, además, también he visto en los rankings de grandes personajes lectores, etcétera, salía Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio, pero yo sinceramente no recuerdo, tras haber leído el libro, que Elizabeth Bennet sea especialmente un personaje lector. De hecho, a mí, de los personajes de los libros que he leído de Jane Austen, que no he leído todo, pero de los libros que he leído de Jane Austen me viene más a la mente Marianne, personaje de Sentido y Sensibilidad, como personaje lector. De hecho, pues suele estar leyendo, recita poemas de Shakespeare, por ejemplo, y me parece que es un personaje más lector. Con lo cual he intentado hacer una selección y al final me han quedado 5 personajes de libros y otros 2 personajes que también son personajes literarios, pero de libros que yo no he leído. Por lo tanto, voy a hacer referencia a sus historias porque son personajes de cine. Lógicamente, el personaje primero que tengo que nombrar es el que ha inspirado este vídeo, que es Matilda de Roald Dahl. Además, esta versión que tenemos nosotros en inglés con las ilustraciones de Quentin Blake me parece absolutamente maravillosa. Matilda de Roald Dahl, no sé dónde poner el libro porque no quiero tapar la calabaza, no quiero tapar el Scary Movie, pero tampoco quiero que le refleje, bueno, da igual, cosas mías. Bueno, Roald Dahl, Matilda, es un personaje muy peculiar, es una niña precoz que aprende a leer desde muy pronto y que de hecho se evade a través de las historias, consigue conectar con historias, en muchos casos historias de huérfanos, que ella en realidad no es una huérfana, pero como si lo fuera, porque sus padres no le prestan ninguna atención y preferirían que su hija tuviera menos intereses culturales, menos intereses intelectuales y que se dedicara a ver la tele. Os voy a leer 2 fragmentos y me vais a disculpar que no sea una lectura muy fluida porque traduzco del inglés, ¿vale? Entonces dice: a la edad de 3 años, Matilda ya se había enseñado a sí misma a leer
a través del estudio de los periódicos y las revistas que estaban tiradas por casa. A la edad de 4 ya podía leer rápido y bien y empezó a buscar libros. El único libro que tenía en toda su casa ilustrada era un libro que se llamaba Cocina Fácil, que pertenecía a su madre. Y cuando ya se lo había leído de principio a fin y se había aprendido todas las recetas de memoria, decidió que necesitaba algo más interesante. Ahí es el momento en el que ella entra en contacto con la bibliotecaria Mrs. Phelps y Mrs. Phelps le lleva a la sección infantil. Matilda se lo lee absolutamente todo y entonces Mrs. Phelps, ella le dice a Mrs. Phelps que quiere leer algo más grande y entonces le da pues un clásico de la literatura británica, como no puede ser otro que Charles Dickens, y le da a leer Grandes Esperanzas, Great Expectations. Matilda se lo lee y luego a partir de ahí empieza a devorar. De hecho, viene una lista de los libros que Matilda se va leyendo, que incluye varias obras de Charles Dickens, lógicamente también Jane Eyre, Orgullo y Prejuicio, Tess de Uberville, Kim de Rudyard Kipling, El hombre invisible, El viejo y el mar. O sea, esta niña a la edad de 4 años y pico se empieza a leer los grandes clásicos de la literatura y creo que es uno de los rasgos más peculiares de Matilda. No, el poder de su mente es en sí el rasgo más peculiar que tiene como personaje. Matilda es esa niña lectora que a mí me hizo identificarme mucho con esa niña que leía. Lógicamente yo no me leía esos clásicos con la edad de 4 años, ni mucho menos, pero sí es un personaje que conecta mucho conmigo porque desde muy pequeña siempre he querido leer, tenía mucho afán por leer y del mismo modo que hace Matilda, yo empecé a leerme todo lo que había alrededor de casa y finalmente empecé a ir a la biblioteca porque iba a arruinar a mi madre de tanto comprar libros. Así que en ese punto pues me siento muy identificada como Matilda y Matilda me parece uno de esos grandes personajes, aparte de que Roald Dahl me parece un autor extraordinario. Bueno, los lectores siempre decís que pues el libro es mejor que la película, pero yo creo que ya es una frase que os grabáis desde que nacéis y decís el libro es mejor que la película, el libro es mejor que la película. Pues oye, mira, igual no. Bueno, no os he enseñado mis cuervitos, Tengo unos cuervitos que es que son el bien y el mal. O sea, ellos me dicen, Elsa, no metas caña, Elsa, mete caña, Elsa, no metas caña, Elsa, mete caña. Y yo estoy en un sin vivir. Mi segundo personaje lector es de un libro que se llama La ladrona de libros. En este caso tenemos a Liesl, que es una niña de 8 años que se queda huérfana y es acogida por una familia. Esta familia tiene escondido en su sótano a un personaje que es Max, que es el que le va a enseñar a Liesl a leer y a escribir y va a desarrollar su amor por la lectura. La madre de esta familia además tiene que lavar ropa para, digamos, pues tener algo más de ingresos extras y entonces lava ropa para la mujer del alcalde. La conocen como la alcaldesa. Este personaje, si no recuerdo mal, se llama, lo he apuntado por aquí, sí, Ilsa. El personaje de Ilsa tiene una gran biblioteca y va a dejar que Liesl vaya, coja libros, se lleve libros e incluso que robe libros. Liesl va a tener una relación muy especial con los libros y va a asociar un montón de sentimientos a estos libros, va a asociar momentos a estos libros y un poco va a contar su historia vital a través de su relación con todos estos libros. Me parece una forma de narrar el amor por los libros de una forma maravillosa, aparte de que este libro tiene un narrador bastante peculiar que es la muerte. La muerte es la que nos va narrando la historia de lo que va ocurriendo en el libro. Yo desde luego es un libro que recomiendo, sé que hay gente que no le gusta, pero en mi caso es un libro que recomiendo, que leí hace tiempo, que sigo manteniendo y que creo que me gustaría volver a leer. Y creo que es por esa conexión con los libros, el amor con los libros y aparte de que, bueno, que es una ficción histórica en Segunda Guerra Mundial y que claro, que no me puede gustar más.
Esta niña con lo de los libros y las guerras es que tiene un toco que no se le va de la cabeza. Está todo el día con las guerras, con los libros, pero no está suficiente guerras en tu cole, nena, que tienes que venir con más guerras. Desde luego, no sé, o sea, a mí desde luego me da un poquito de yuyu estas cosas. Pero bueno, mira, si tú dices que es un libro tierno, emotivo y que el personaje, ¿no? Yo lo veo más de sufrimiento y un poquito tétrico, aunque muy del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Muy halloweenesco, esto de que la muerte narre bien. Bueno, yo la muerte, ¿qué queréis que os diga? Más lejos que cerca, ¿eh? Más lejos que cerca. Yo, como dicen con la Torre de Londres, que hasta mientras los cuervos estén en la Torre de Londres, cuando desaparezcan morirá el último rey de Inglaterra. Este libro he dudado en incluirlo o no porque está basado en dos personajes principales que son René, una portera de un edificio, y Paloma, una adolescente que vive en ese edificio. He dudado si incluirlo o no porque el personaje de la niña me cae mal. mal. Es la elegancia del erizo. Pero he pensado, vale, Paloma a mí no me inspira, porque lo que me inspira es irritación. O sea, es un personaje que me irrita. Ella es súper aficionada, Paloma es súper aficionada a la literatura japonesa. Y vive una adolescencia atormentada que alimenta con estas lecturas, además pues de corte intenso, de literatura japonesa. Pues literatura japonesa hay de todo, pero ella se va a lo intenso, lógicamente, como adolescente intensa. Pero hay otro personaje que sí me gusta mucho y que me hizo mucha gracia descubrir el personaje, que es el personaje de René, la típica portera de una casa en unos pisos en París, que todo el mundo tiene por borde, cotilla, analfabeta, y que luego resulta que es un personaje bastante distinto porque, entre otras cosas, aparte de leer filosofía, se lee a los clásicos rusos. Y ese personaje me provocó muchísima ternura. Es cierto que el personaje de Paloma, conforme va pasando el libro, se la aguanta mejor, pero la irritación inicial ha hecho que dude de si incluir este libro en personajes literarios lectores. Pero creo que René sí merece estar aquí, entonces, aunque Paloma me caiga regular, René me cae muy bien y por eso la he incluido. Desde luego es una historia súper curiosa, con muchas referencias literarias y que disfruté mucho en su momento de lectura, pese a lo que os digo, que el personaje de Paloma me caía pelín fatal. Me cae muy mal el personaje de Paloma. Yo creo que es que te identificas con ella. Y no te soportas y por eso te cae tan mal el personaje de Paloma. Pero hija, por lo que cuentas es un mini repelent. Y ahora vamos con dos personajes que también me identifico muchísimo, dos personajes literarios, porque como os digo vamos a tener dos personajes de cine porque no he leído sus libros. Uno de estos personajes, para sorpresa de nadie, pues va a ser Hermione Granger. Y os traigo esta maravilla de edición, por cierto que esta es la 2 y seguro que sale la 3 este año, y mi madre ya sabe que este es mi regalo de cumpleaños, o sea, ella me tiene que regalar de cumpleaños las versiones que salgan siempre de la editorial es Minalima, ¿vale? Minalima hace estas ediciones maravillosas de los libros de Harry Potter con unas ilustraciones que te mueres, todo lujo de detalles, o sea, ¿en serio? O sea, bueno, yo estoy enamorada de estas ediciones, no dejo a nadie tocarlas más que a mí. Mi marido pobre se lo quería llevar al colegio para enseñárselo a los niños y dije no, manos con mocos y babas no van a tocar este libro, o sea que para que os hagáis una idea. Pues claro, Hermione Granger, o sea, yo es que no me puedo identificar más con ese personaje de niña lectora, sabionda, me tomen todo y que te puede caer pelín mal al principio o para el resto de tu vida. O sea, sí, esa soy yo. O sea, yo soy Hermione, si somos puristas. Pero
Es un personaje que lee en todo rato y yo me siento muy identificada porque cuando yo tengo que aprender algo nuevo o tengo dudas de algo o tengo un momento de crisis de no saber qué hacer en algo, hay personas que recurren a otros, que preguntan a amigos, que recurren a la experiencia, yo recurro a los libros. En cualquier cosa nueva que he arrancado en mi vida, siempre he arrancado con un libro o con varios libros que me han dado luz. Y creo que Hermione en ese sentido aplica su conocimiento en los libros a su vida. Y yo es algo que hago también muchísimo. Desde su punto de partida como Maguel, digamos, que se convierte en bruja, e incluye además referencias literarias a libros de la intraliteratura de Harry Potter, como pueden ser los cuentos de Videl el Bardo, que por cierto es un libro bastante curioso de leer sobre cómo interpreta los cuentos infantiles a través del mundo mágico. Pero desde luego, claro, Hermione, pues es que es un personaje que yo amo, o sea, amo. Y es que yo soy muy parecida a Hermione en muchos sentidos, tanto los buenos como los malos, vamos a ser claros. Ay, pues sí, nena, como dices tú, Hermione en lo bueno y en lo malo, sobre todo en lo repelente, niño Vicente, eres un poquito repelente, niño Vicente, ñiqui. Hombre, a ver, luego es cierto pues que a veces te cuenta anécdotas interesantes y estas cosas, pero bueno, no os vayáis a creer que tampoco tan lista como Hermione no es esta niña no es tan lista, diría yo. Lo que sí es como Hermione es en esto de repelente que os digo. No sé, me ha venido a la mente, ¿eh? Ella sería de las de leviosa, no leviosa. Eso se le da genial. Lo de corregir se le da genial. Y otro de mis libros fetiche. Yo creo que a toda mujer que tú le digas que haya leído este libro, y supongo que también a muchos hombres, cualquier persona que haya leído este libro o haya visto estas películas ha fantaseado con ser ese personaje. Y ese personaje es Jo March de Mujercitas. Jo March yo creo que es ese personaje que nos hace conectar hoy en día con las motivaciones y las historias de las mujercitas del siglo XIX. ¿Qué hace que un libro como Mujercitas, que son unas señoras de clase media bien, en la guerra de secesión americana, no sucesión, secesión, entre los años 1863 y 1864 más o menos, que es cuando arranca la historia, y vemos la evolución vital de 4 hermanas que su padre se va a la guerra y que se quedan con su madre en su casa, y son 4 hermanas muy diferentes. Tenemos a Megan, tenemos a Josephine, tenemos a Amy y a Beth, Elizabeth. ¿Qué vamos a ver en estos 4 personajes? 4 características, 4 mujeres muy distintas, pero claro, Jo es ese personaje que quiere ser una mujer distinta, que no ve la feminidad solo en la maternidad, la obediencia y el matrimonio, que tiene aspiraciones laborales, que lucha por una independencia económica, que quiere acceder a territorios que le quedan vetados, que entiende las relaciones amorosas desde un punto de vista de una igualdad intelectual. Creo que todas esas características de Jo hace que nos conectemos con ella. Jo es lectora y escritora. En las películas destacan muchísimo su papel como escritora. Ella va a escribir historias de aventuras, historias de piratas, y en cierto modo creo que escribe esas cosas porque es lo que se espera. Ella espera que los libros femeninos o los libros escritos femeninos en el sentido de escritos por mujeres, ella quiere distanciarse de esos libros escritos por mujeres, pero habla de lo que no conoce, porque ella ni es pirata. Yo creo que refleja lo que a ella le gustaría ser, ¿no? Tener esa capacidad de aventura, de viajar, de experimentar, de no tener límites en lo que poder ser.
pero luego conecta con lo que ella es, que es esas historias pequeñas que no lo son para nada, esas historias de cotidianeidad, esas historias del día a día, del sufrimiento, de las hermanas, de la vida, del amor, de la muerte, de la riqueza, de la pobreza, de las relaciones desiguales. Y creo que todo esto hace que el personaje de Joe, aparte de un personaje lector maravilloso, forma con sus hermanas un club de lectura y teatro y tal, utilizando el nombre de una referencia literaria a Dickens de nuevo. Y la verdad es que Joe es un personaje absolutamente maravilloso. Pero todas sus hermanas también son personajes maravillosos en su estilo y en su forma, y en el fondo hacen de Joe lo que es. Y Joe es un personaje que me ha apasionado siempre a nivel literario y a nivel cinematográfico y en todas sus adaptaciones, y creo que es un personaje lector de referencia para mí, genial. Y de hecho, bueno, sabéis que está entre mis libros favoritos. Ay, pues mira, Joe March sí es un personaje con el que yo me identifico. O sea, Joe March, a ver, no me identifico en el estilo, no me identifico en que vaya con siempre los trajes rotos, no me identifico en ese corte de pelo atroz que se nos pone, no, pero oye, mira, sí, un poquito de espacio de libertad, de independencia económica, eso me identifico mucho, porque yo creo que decía Virginia Woolf que toda mujer necesita una habitación propia. No me he leído el libro, pero yo creo que lo que necesita es una cuenta bancaria propia o un dinerito para gastar y que sea independiente. Eso es fundamental. Y por último os traigo dos personajes cinematográficos que son absolutamente maravillosos desde mi punto de vista. Uno es, como no puede ser de otra forma, Bella, de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es un cuento tradicional francés que parece ser que está inspirado por la historia de Apuleyo, del Asno de Oro, que ya os he nombrado varias veces, que para mí es un libro que me encanta. Pues dentro del Asno de Oro hay una microhistoria que es Eros y Psique. Y la historia es del cuento tradicional, que luego se hizo popular con los hermanos Perrault y tal, pues va a ser inspirada por esta historia entre Eros y Psique, o Cupido y Psique. ¿Vale? Lo que vamos a ver es Bella vive en un mundo, en cierto modo ya no se siente integrada dentro de este mundo, y su padre es inventor y ella lo que hace es evadirse a través de los libros. Y creo que este interés literario es un poco lo que le va a conectar en la parte, cuando ya, bueno, luego no hago spoiler a nadie, supongo que todo el mundo ha visto La Bella y la Bestia, pero cuando ella está viviendo ya con la bestia en el castillo, pues una de las cosas que les conectan es su amor por la literatura, esta gran biblioteca, digamos un interés cultural que es lo que conecta el lado más de bestia con el lado más humano. Y creo que esa conexión que tiene Bella con los libros permite que tenga luego una conexión a nivel más personal con el personaje de la bestia. Y Bella, desde luego, pues es ese personaje lector también que a mí me inspira. No me inspira que me secuestren y que me lleven a un castillo y que el tío que me secuestra sea una bestia. Eso no me inspira nada, claro, pero a ver, me inspira el hecho de que sea un personaje lector. Y el último personaje es un libro que se llama en inglés The Reader, la lectora, y que hay una película maravillosa con Kate Winslet y con Ralph Fiennes y un actor alemán jovencísimo, pero que no sé el nombre. Este libro es un libro alemán que nos presenta un montón de temas, al menos a lo largo de lo que es la película. No he leído el libro, como os digo, pero el personaje de Kate Winslet es Hannah. Hannah es una mujer que iremos descubriendo a lo largo de la historia que no puede leer ni escribir, pero tiene una gran pasión por las historias. Y el personaje del chico
lo que va a hacer es leerle historias. Ellas reaccionan a estas historias de una forma muy apasionada, se enfada, se ríe, llora, y progresivamente va desarrollando pues todo un interés por los libros que es absolutamente maravilloso. Hannah no es un personaje que me haya inspirado lógicamente a nivel personal, y los que hayáis visto la película entenderéis por qué, pero sí me ha inspirado desde el punto de vista de la superación, del interés por aprender, de la influencia que tiene la capacidad de leer y el pensamiento crítico en la toma de decisiones de los individuos, y cómo lo que leemos nos influye en nuestra comprensión. Y no puedo decir mucho más porque no quiero hacer spoiler de la película. Pero desde luego, si podéis ver, yo no sé el libro, no os puedo recomendar el libro porque no lo he leído, pero la película me pareció absolutamente maravillosa. Aparte de que yo soy muy fan de Kate Winslet y es muy difícil que haga algo que no me gusta, porque es que esa mujer está bien en general en la vida. Fijaos que creo que la película suya que menos me gusta es Titanic, o sea, para que os hagáis una idea. Porque, a ver, la primera parte de Titanic me gusta, la segunda parte de Titanic me aburre, vamos a ser claros. Pero bueno, os he traído todos estos personajes lectores, personajes literarios que son lectores. Sé que probablemente me haya dejado muchísimos fuera, obviamente, pero he elegido aquellos que a mí me inspiran. Como veis, son fundamentalmente mujeres. Es cierto que creo que como en la vida también mayoritariamente las lectoras son mujeres, los personajes de los libros reflejan en cierto modo eso. Otros personajes masculinos que pensé dos personajes masculinos para incluir en este vídeo, que fue Bevilacqua, de Bevilacqua y Chamorro, de los libros de Lorenzo Silva, que es bastante lector. Y luego también pensé en el personaje de la literatura española pues más relevante probablemente, que fue Don Quijote de la Mancha, que de hecho enloquece por leer tantos libros de caballería. O sea que hay muchos personajes que parten de ese punto de vista lector. Incluso el ladrón de libros, Luis Zueco, también es otro personaje que sí es cierto que no es tanto un personaje lector, pero sí un personaje atesorador de libros. Y hay muchísimos personajes, como digo, que son lectores, pero yo he elegido aquellos que me han inspirado más a nivel personal. Y fundamentalmente Matilda, Joe y Hermione han sido tres personajes que a nivel lector han tenido mucha importancia en mi recorrido. Espero vuestras recomendaciones, leo vuestros comentarios y os deseo muy feliz semana. Y desde aquí nada más, un beso como siempre, adiós. Ay, pues mira, ha quedado un vídeo apañadito. Yo la verdad empiezo a notar una presión así capilar, cerebral y todo, que yo me pienso, ¿y cómo se fue la niña el otro día 8 horas a dar clase con esta cosa que te aprieta? Pues así lo pasó, que llegó a casa, que es que pensó que se estaba liberando, o sea, esto era mejor que quitárselo de los corsés. O sea, pero bueno, oye, mira, hay que ir divina, monstruosamente y darle chuches a los alumnos porque es labor de profe. O sea, es lo que toca. Así que bueno, por mí nada más. Espero que tengáis un Halloween maravilloso. Os pido disculpas por el retraso del vídeo porque es que la niña pues no me ha mandado las cosas cuando me las tenía que mandar. Y como sigue sin decir nada, que le follow, que le like, que subscribe. Y que para evitar sale el vídeo tarde, ¿qué ha pasado? Oye, que le deis a la campanita y entonces en cuanto sube, aunque la niña se retrase, aunque publique otro día, pues catapum, os enteráis, ¿eh? Es lo de la campanita, es lo que tiene. Así que por mí nada más. Chao, lectores, que tengáis un fin de semana terrorífico.